Buenas tardes. Es para nosotros todo un gusto tener aquí al profesor Manuel Ramírez. Él es profesor titular del curso de Imagenología Corneal por parte de la Universidad Autónoma de México y es profesor del Servicio de Córnea y Cirugía Refractiva del Hospital APEC, la Ciudad de México. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Vicente. Muchas gracias, Luis, por la invitación. No, Gran amigo, gracias, sí. José. Saludos a todos los que nos estén viendo en América Latina. Son varios países, son 7. México, Perú, no los puedo mencionar todos en este momento, pero agradezco la invitación. Vamos a hablar ahorita de los cambios cicatrizales en vivo en cirugía refractiva, plática que me pidió mi amigo Luis Izquierdo que diéramos en este webinar. Y vamos a comenzar hablando cómo hacemos este tipo de presentaciones. Bueno, comenzamos con la plática. A ver. Bueno, ¿cómo podemos nosotros valorar los cambios cicatrizales en cirugía refractiva en todos los tipos de variedades que tiene mediante el uso de la microscopía confocal? Este tipo de microscopía nos sirve de varias formas. Primero, el estudio de las estructuras en vivo la podemos hacer en base no invasiva y digitalizando las imágenes. De acuerdo con la córnea, que es un tejido de fácil acceso y al mismo tiempo es transparente, podemos evaluar tanto en condiciones normales las estructuras celulares como los cambios celulares que se producen después de un trauma o una cirugía en cuanto se realizan estos. Esto quiere decir que yo puedo valorar estructuras celulares de la córnea en vivo en condiciones normales y secundarias a un efecto traumático o quirúrgico. Variante, son muchas las variantes, y cómo lo hacer con microscopía confocal. Bueno, ¿cómo funciona esto? Todos sabemos cómo funciona la microscopía normal de luz. Tenemos un microscopio que se enfoca en un tejido muy pequeñito, pero la luz que se manda pasa completamente a través del tejido que estamos observando. Por eso, por microscopía normal, la luz reflejada de un objeto que estamos nosotros en foco en el microscopio, también se refleja lo que está por encima y lo que está por debajo de este. ¿A qué nos referimos con esto? Por eso tenemos que hacer cortes pequeñitos y muy delgados y poner un portaobjetos y un cubreobjetos para que así podamos nosotros evaluar sin tener borrosidad o poca nitidez las estructuras celulares. Y esa es la microscopía normal. En contraste con la microscopía confocal, la luz que se recibe está enfocada en un punto muy pequeñito que coincide con el punto en el cual estamos enfocando al microscopio. Eso quiere decir que coinciden los dos puntos focales, por eso en la microscopía confocal no tenemos que hacer cortes histológicos y hacerlo muy delgadito en un cubreobjetos y portaobjetos como la microscopía normal. Por eso viene el nombre de microscopía confocal. Ahora bien, ¿cómo funciona? Este es el primer sistema que se utilizaba, que es el sistema Tandem. Y si fijan, aquí viene el ocular del microscopio, pasa por este pequeño agujerito, pasa por este lente que lo enfoca en un punto muy pequeñito de la córnea. Si fijan, es un esquema de la córnea, ¿no? La luz que se refleja pasa por el mismo lente, por un sistema de espejos, pasa por un punto que coincide con el de arriba, y este es el ocular del microscopio donde se graban las imágenes en una computadora. Este disco rota, para que vayan pasando los agujeritos muy rápidamente, se haga un microescaneo en la córnea. Ese es el sistema antiguo, se llama Tandem. Y ese microescaneo es el que nos da un poquito de la imagen del microscopio confocal. Ahora bien, si se fijan, lo que está por encima y lo que está por debajo, o sea, más superficial y más profundo, no está ni la luz en foco, ni tampoco está enfocado en el microscopio. Por lo tanto, no nos estorba. Esa es la gran ventaja de la microscopía confocal. Los microscopios confocales actuales ya no usan ese disquito Tandem, ahora usan un sistema de hendiduras, que es muy parecido. Estas hendiduras están moviéndose simultáneamente con estas hendiduras. Y se fijan de lo mismo. Aquí viene la luz que se proyecta, espejo, espejo, lente, un punto muy pequeñito que está reflejándome la luz, igual se refleja por el lente, espejo, espejo, y pasa a la cámara que hace la grabación de las imágenes. Estas dos hendiduras, al estar conjugadas en su movimiento vertical, hacen el microescaneo que hacía en el otro sistema el disco. Ahora bien, ¿cómo enfocamos la profundidad? En el sistema anterior, si yo estaba enfocando esta estructura, el lente estaba dentro del sistema aquí. Si el lente se movía para adelante, enfocaba más profunda la estructura. Igual lo hace el sistema de hendidura, que es el que utilizamos en el hospital de la ceguera, que es el sistema Nagle.
Si se fijan, aquí tenemos la punta del lente que está inmerso en un gel para hacer un sistema de contigüidad y que no tenga un reflejo por la luz. Aquí estamos enfocados en esta parte. Si yo muevo el lente hacia atrás, la línea punteada, estoy enfocado en la superficie corneal. Este lente se mueve hacia adelante y hacia atrás. Y tiene un sistema que hace contacto, un anillito de contacto, que lo decidió el amigo Jay McLaren, que hace que no se mueva la córnea. Entonces el lente se mueve hacia adelante y hacia atrás completamente para estar más profundo o más superficial. Ahora bien, ¿qué podemos ver en condiciones normales por microscopía confocal en la córnea? Todo lo que refleje luz. Aquellas estructuras que no reflejan luz son invisibles para nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema en el cual podemos ver, con el cual todos estamos familiarizados, oftalmólogos de cualquier subespecialidad, en el cual vemos el epitelio con sus capas, el estroma de la córnea y el endotelio. Aquí está la capa de simetría, que es la membrana de Baumann, que es muy difícil de ver por lo diversos que son. Yo se lo puse girado a este lado para que coincida con el esquema que le puse aquí. En condiciones normales, ¿qué podemos ver? A, el epitelio superficial, la superficie del epitelio. B, las células basales epiteliales que estarían aquí. C, el plexo nervioso subepitelial que descansa sobre la capa de Baumann, que está más o menos a esta profundidad, inmediatamente después del epitelio. ¿Por qué no vemos las células intermedias? Porque brilla mucho la parte superficial. Por eso nos perdemos las células aladas. Y la capa de Baumann es invisible porque brilla mucho el plexo nervioso. Luego podemos ver el estroma a diferentes profundidades, ¿sí? Y obviamente el endotelio con aquel lado. Les paso unas imágenes de lo que vamos a platicar. A, B, C, D, E y F. El epitelio superficial, las células basales epiteliales, el plexo nervioso subepitelial que descansa sobre la capa de Baumann, el estroma a diferentes profundidades y el endotelio. Cabe mencionar que en el estroma hay una cosa muy importante. Solo podemos ver los núcleos de los queratocitos en condiciones normales. ¿Por qué? Cuando existe un proceso traumático o cicatricial, el aparato de Golgi de estos queratocitos empieza a producir colágeno tipo 3. Entonces es visible el citoplasma y vemos la trama citoplasmática de los queratocitos. Cuando está cicatrizando. Cuando no hay un proceso cicatricial, solo vemos los núcleos, que son los que reflejan luz en microscopía confocal. Les repito, solo podemos ver por confocal lo que refleja la luz. Bueno, pasamos a cirugía refractiva. Existen varias técnicas de superficie, técnicas en las cuales hacemos un flap o una interfase corneal, y hacen todas sus variantes. ¿Y qué es lo que queremos ver? Cómo cicatriza in vivo este tipo de técnicas. Por ejemplo, en el PRK. En el PRK vamos a barrer todo el epitelio corneal y vamos a hacer una ablación superficial a partir de la parte más superior del estroma corneal. Aquí les volteé la imagen ya viendo hacia arriba el epitelio y hacia abajo el endotelio. Entonces, ¿qué nos interesa en el PRK? Ya que está barrido en el epitelio, ya que se regulariza el epitelio después de la semana más o menos del postoperatorio, nos interesa saber a qué profundidad tenemos la activación de estos queratocitos, cómo está cicatrizando el estroma de la córnea. Para lo cual hicimos un estudio en el 2009, en el cual utilizamos 20 ojos de 10 pacientes operados de PRK, utilizamos el sistema Bisex para hacer la ablación del estroma del PRK, y hicimos una variante. Queríamos ver cuál es la diferencia entre utilizar mitomicina y no utilizar mitomicina. Entonces, los ojos derechos de este estudio se usa una ablación de PRK estándar, y a los ojos izquierdos le aplicó mitomicina al 0.2% por 60 segundos después de la ablación estromal, y comparamos un ojo contra otro para valorarlos. Bueno, se realizó microscopía confocal a la semana de que se hizo la exposición de PRK en todos los ojos, y las imágenes mediante el sistema NAVIS, que es un analizador de imágenes con el cual podemos ver confocal y otro tipo de instrumentos elaborados por NAVIS. ¿Qué encontramos? Bueno, de entrada, el epitelio, después de la semana, fue completamente normal tanto la superficie como las células basales epiteliales. Claro, es un epitelio que apenas se acaba de reepitelizar, valga la redundancia. Este epitelio se acaba de reformar todas sus capas después de una semana del postoperatorio. Entonces tenemos las células un poco alargadas a la superficie, pero cabe mencionar que acaba de repararse ese epitelio después del proceso clínico. Pero en condiciones normales se puede ver tanto las células basales epiteliales, estas de este lado, como la superficie epitelial. Ahora bien, vámonos más abajo. Queremos ver a qué profundidad encontramos cicatrización. Estos son los famosos queratocytos activados que platicamos hace rato. Si los comparamos
con los normales, previo a una cirugía, en los cuales nada más vemos los núcleos de estos. Aquí sí ya podemos ver núcleos con prolongaciones citoplasmáticas que se unen unos con otros, como los que vemos en histología, todos en oftalmología, ¿se acuerdan? Estos son queratos activados. Y queremos ver a qué profundidad del estroma, después del postoperatorio, llega esta activación de queratocitos en PRK. Y bueno, encontramos que esta activación de queratocitos a una profundidad a la semana del postoperatorio, en los ojos derechos encontramos que era a una profundidad de 56.7 más menos 17.3 micras, con esa comunicación estándar, en los ojos derechos. Y en los ojos izquierdos de los mismos pacientes encontramos que esta profundidad en el estroma de esta activación de queratocitos, o sea, la cicatrización, la encontramos a 30.9 micras con esta dirección estándar de profundidad. Cabe mencionar que estos ojos son los tratados con mitomicina C. Hay una diferencia estadísticamente significativa entre ojos derechos y ojos izquierdos. Eso quiere decir que sí, el proceso cicatrizal es menos evidente en ojos tratados con PRK más mitomicina que los ojos tratados con PRK estándar. Entonces la mitomicina, es correcto, produce menos profundidad de activación de queratocitos en pacientes postoperados de PRK comparado con los ojos derechos que solo fue un PRK estándar. Y aquí se lo ponemos en una gráfica, es lo mismo, está graficado. Estos son micras de profundidad, estos ojo derecho contra ojo izquierdo, y acá está el promedio con sus desviaciones estándar de queratosis activados y la profundidad a la cual llegó. Y se fijan, hay una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, la mitomicina sí funciona. Si vamos a tratar pacientes que queremos que no cicatricen mucho, porque recordemos que esta activación de queratocitos llevada a una forma exagerada es el famoso gel cicatrizal del PRK, de los cuales todos los oftalmólogos no queremos tener un caso como ese. Por lo tanto, si tenemos aleaciones grandes, sí sirve la mitomicina. ¿Por qué? Produce menos profundidad de activación de queratocitos en el postoperatorio del PRK. Bueno, como conclusión, es menos la profundidad en ojos tratados con mitomicina que ojos no tratados con mitomicina en PRK. La cicatrización es más agresiva en ojos con PRK sin mitomicina que los ojos que se utiliza mitomicina. Hay variantes en los cuales encontramos las ablaciones superficiales, el LASIK, el EpiLASIK, que realmente estamos intentando quitar de otra forma el epitelio, ya sea mecánicamente, ya sea con alcohol diluido, ya sea levantando el epitelio tratado con alcohol, o utilizando un microqueratomo que únicamente despegaba por encima de la capa de Baumann, el epitelio lo levantamos, damos el PRK, lo cerramos, intentando hacer una semejanza con el LASIK, simplemente haciendo un flap epitelial. ¿Cómo valoramos esta cicatrización? Bueno, lo que queríamos saber nosotros en este tipo de estudio, porque la ablación del estroma debe ser exactamente igual, porque es la misma ablación del epitelio superficial, pero queríamos ver qué diferencias había o qué encontramos en el epitelio que estábamos levantando. Y sabemos que entre el epitelio superficial y la capa de Baumann, donde descansa el peso nervioso, o la primer imagen de queratocitos, porque después de una ablación por PRK, estos nervios están desaparecidos, desaparecen. Por lo tanto, queríamos saber si el espesor de este epitelio, la distancia entre aquí y aquí, era igual en el preoperatorio que en el postoperatorio, para de alguna forma evidenciar si ese epitelio seguía vivo o en condiciones semejantes al preoperatorio. Todo lo que valoramos, lo hicimos igual con el microscopio focal, y vimos que en esta gráfica encontramos epitelio en micras, ¿se fijan? Contra el tiempo preoperatorio, 2 semanas y al mes. Y si se fijan, es más grueso el epitelio en el preoperatorio que a la semana y al mes del postoperatorio. Este epitelio pierde espesor y tenemos que utilizar lente de contacto. Por lo tanto, yo les puedo decir, bueno, el EpiLASIK es como un PRK, es muy parecido. El epitelio continúa vivo. En la discusión de este artículo, por lo que hicimos nuestra tendencia es posiblemente no esté vivo porque no tiene el mismo espesor. Entonces simplemente estamos realizando células que posiblemente ya no son activas y tenemos que esperar a que revitalice completamente otra vez. Por lo tanto, yo creo que toda esta técnica es hacer un PRK simplemente utilizando otro tipo de forma de quitar el epitelio para poder hacer la ablación. Los cambios en el estroma son muy parecidos al PRK, puesto que la ablación es mínima. Simplemente se quita el epitelio de otra forma. Ahora bien, pasemos a la técnica de LASIK, de reducción refractiva más utilizada en el mundo, que es el LASIK. En esta, lo que estamos utilizando es
la creación de una interfase, la creación de un colgajo estromal de diferentes espesores dependiendo del tipo con el que se haga, ya sean los nuevos microqueratomos que son de 100, 90, 120 micras, o incluso el láser de centroseguro es una disrupción y creamos el flap. Lo que hacemos en esta técnica es generar una interfase y dar la ablación a mayor profundidad que la que se hace en el PRK. Sabemos que la población de queratocitos va aumentando conforme va subiendo. Hay queratocitos que siguen. Es más alta la población de la densidad que es en la parte anterior que en la parte más profunda. Por lo tanto, en el ASIC tenemos menos actividad de quetos porque son menos la cantidad de ellos. ¿Qué podemos evaluar aquí en el ASIC? Bueno, de entrada, cuando hacemos un corte de una cirugía laminar, como es el ASIC, decapitamos los nervios que vienen de aquí y generan el plexo nervioso epitelial. Por lo tanto, después de cada proceso cicatrizal, a la semana o al mes, inclusive más tiempo, en un proceso en el cual generamos un corte lamelar, esta decapitación va a generar una desaparición del plexo nervioso epitelial en todos los pacientes. Esto nos conlleva a la famosa epitelopatía neurotrófica, esa disminución de película animal con el arco reflejo que tenemos en todos los pacientes posoperados de cirugía refractiva y principalmente el ASIC, en lo que más se ha publicado. Esta neuropatía, esta epitelopatía neurotrófica, descrita por Wilson de hace muchos años, continúa hasta que el plexo nervioso se regenera. Bueno, en el ASIC lo más importante que encontramos es esta interfase, la que hacemos entre el corte. Todos los estudios por microscopía confocal localizamos esta interfase mediante el hallazgo de estas partículas hiperreflécticas. ¿Las ven? Si se fijan, son muy pequeñitas y muy reflécticas y están sobre el estroma que está atrás, precisamente los por ahí atrás que se están viendo. Es la única forma que tenemos nosotros de descubrir la interfase en cualquier tipo de cirugía lamelar, en la cual hacemos un corte. El ASIC incluido entre ellos. Ahora bien, existen cambios. Dime. Pregunta. Dime, Luis. Esas partículas, ¿sí? ¿Se dan solamente con microquerátomos? ¿Son partículas de restos, de alguna manera microrestos metálicos? ¿Se ven con el fentol así también? ¿O qué es? Te adelantaste un poquito. Ahorita te lo voy a platicar todo eso. Ahorita tengo una comparación, Lucho, entre el ASIC y el femtosegundos. Microqueratomo contra femtosegundos. Ya te lo escribo. Ahí se va. Mira, es una muy buena pregunta porque de entrada déjame continuar donde ya vamos a hablar ahorita los hallazgos entre el epitelio y esta interfase, o sea, las partículas que me preguntabas, Luis. ¿Qué encontramos en el ASIC entre el epitelio superficial y la interfase? Todos hemos visto los famosos pliegues del flap corneal. Y hay macropliegues y micropliegues. Los micropliegues, que son muy pequeñitos, tienen un diámetro muy pequeñito, como este que les estoy mostrando, son los que se forman en el estroma de la córnea, pero no afectan la visión. Los macropliegues son los que se ven y afectan hasta el epitelio y tenemos que repararlos al día siguiente. Ahora bien, estos pliegues son horizontales, como el que les mostré hace un momento, verticales u oblicuos. En este estudio de 2006 encontramos 9 pliegues, escaneando únicamente el centro de la córnea y encontramos 3 horizontales, 2 verticales y 4 oblicuos. Y lo que quisimos era valorar si estaban presentes desde el epitelio hasta el estroma circundante. Entonces, si me fijan, ahorita les vamos a dar una secuencia en la cual encontramos el epitelio superficial, o sea, aquí, en el cual no veo el pliegue. Las células basales epiteliales en la cual alcanzo ya veo un poco el pliegue, se fijan, son células basales epiteliales y acá se empieza a demostrar el pliegue, pero no así en el epitelio superficial. ¿Eso qué me quiere decir? Que el remoldeamiento epitelial va a modificar este micropliegue y no va a ser ópticamente activo en la superficie de la córnea. Se fijan, no se ve en el epitelio superficial. Estas 5 capitas de células me remoldearon a ese micropliegue. Si me voy más abajo en el estroma del flap corneal, sí lo veo, más profundo en el estroma del flap corneal, y cuando llego a la interfase, prácticamente ya está desapareciendo. Aquí están las partículas de la interfase que platicamos Luis y yo hace un momentito, y ahorita vamos a platicar sobre ello, pero ya no podemos ver el pliegue. Y si me voy ya a la zona de retrolación, donde vimos el láser aquí, ya solo veo activación de caracteres, pero no veo el pliegue. Eso quiere decir que estos micropliegues únicamente están presentes en el estroma del flap corneal.
y no hay que repararlos. Son los famosos pliegues que cuando ustedes dilatan al paciente y hacen la retroiluminación, ven esas moderadas líneas en el flap que no son ópticamente activas. Solo los macropliegues son los que hay que reparar y esos sí están expresados en el epitelio de la córnea. Si son micropliegues, se pueden quedar sin ningún problema. Bueno, volviendo a la pregunta que me hizo Luis, ¿qué son esas partículas? En la interfase, ¿qué es lo que encontramos? Cuando empezamos a hallar estas famosas partículas para localizar la interfase en LASIK, nos vino la gran duda y lo que me preguntaba en ese momento. ¿Qué son estas partículas? Bueno, había varias teorías, como decían las individuos. Podrían ser partículas metálicas de la navaja del microqueratomo, fragmentos de las esponjas del merocel que publicaban, pero no sabíamos a ciencia cierta qué eran esas partículas. Por lo tanto, había una forma de demostrarlo. Podíamos nosotros utilizar una técnica con microqueratomo en el ojo derecho y con láser de femtosegundos en el ojo izquierdo para generar el flap corneal. Con femtosegundos lo íbamos a utilizar una micronavaja la cual dejara partículas metálicas en interfase. Es una disrupción con láser. Claro, metemos una espátula para levantar, pero vaya, asumimos que no van a haber partículas de una micronavaja desechable, ¿no? ¿Qué encontramos en la interfase? Que tanto en los pacientes con microqueratomo en su ojo derecho, como en los pacientes con femtosegundos en el ojo izquierdo, también encontramos las micropartículas de vida. Esas partículas hiperflexibles de interfaz son visibles tanto en luz del microqueratomo como en el láser de femtosegundos. Por lo tanto, no nos concuerda que sean partículas metálicas, como comentamos hace un momentito, del microqueratomo de la navaja, puesto que hay una disrupción con láser. Esto lo vimos en 2007, y bueno, hay una forma que se nos ocurrió para hacer este artículo de intentar explicar qué son las mismas partículas. Me regreso. Estas partículas, ¿cómo puedo demostrar que son las mismas que estas? Lo que se nos ocurrió fue contarlas, cada una de ellas por milímetro cuadrado, esas partículas de la interfase, y compararlas, las del microqueratomo con láser de femtosegundos. Y como teníamos el estudio realizado a la semana y al mes, hicimos las dos comparaciones. Entonces, medimos partículas en la interfase por milímetro cuadrado. Y si se fijan, en el microqueratomo tenemos 169 con esta versión estándar, y en láser de femtosegundos 113 con esta versión estándar. Pero no hay una diferencia significativa entre el número de partículas con microqueratomo contra láser de femtosegundos. Incluso hicimos unos intervalos de confianza para comprobar esto por la N que teníamos, porque usamos una prueba no paramétrica. Y al mes continuamos con este número de partículas contra este número con sus versiones estándar, y si fijan, seguimos sin tener una diferencia significativa. Asumimos que si son el mismo número de partículas, ojo derecho contra ojo izquierdo, con diferentes sistemas, que son los mismos tipos de partículas. Con eso hacemos la conjetura en la discusión de este artículo de que son las mismas partículas en los dos tipos de sistemas. Las especulaciones que pueden ser, vaporas citoplasmáticas, pudiera ser. Queratosis privados no son como activación de queratosis, son partículas muy pequeñas y hiperpestéticas. Celos epiteliales que se migren o que las depositemos en la interfase y que se degraden, pudiera ser. Pero la teoría más dominante ahorita, escrita por Dawson, es que son fragmentos de fibras de colágeno. Las fibras de colágeno van de un lado a otro en la córnea, y al hacer el corte, tanto con microqueratomo como con femtosegundos, se colapsan y generan brillantez. Entonces, la pregunta que me hacía Luis y lo que platicamos de esto es que la teoría más aceptada de estas partículas en los espacios es que se colapsa la colágena y quedan brillando estas fibras de colágeno colapsadas. ¿De acuerdo, Luis? Ok. Respuesta a la pregunta. Es la teoría más entonces, en conclusión, podemos ver en LASIK varias cosas. Que en tanto las mismas partículas se encuentran en láser de femtosegundos como el uso de cualquier tipo de microqueratomo. Por lo tanto, esa interfase pudiera ser que se dé, estas partículas de interfase que se dé por el colapso de estas fibras de colágeno que se hacen brillantes y son visibles por el que se enfocar. Ahora bien, hay otros cambios cicatrizales en LASIK. También tenemos una ablación con Excimer láser. Por lo tanto, queremos saber, después de la interfase, a qué profundidad encontramos activación de queratocitos. Se fijan cómo vemos el núcleo y la prolongación citoplasmática comparado con el preoperatorio que no vemos los núcleos, ¿se fijan? Y pues también lo medimos.
La profundidad a la cual encontramos, obviamente la ablación desde la interfase hacia abajo, porque la ablación es hacia abajo, después de la interfase corneal, a la cual encontramos activación de criterios, a la semana del LASIK es de 22.9 micras con esta versión estándar. Y al mes es de 16.4 con esta versión estándar. Si se acuerdan, en el PRK estamos hablando de 50 micras y 30 micras con el uso de mitomicina. En el LASIK tenemos todavía menos profundidad de estroma con activación de queratocitos que en el PRK utilizando mitomicina. 10 micras menos en promedio. Esto, la explicación que entendemos o que queremos dar es que como tenemos menos población de queratocitos a mayor profundidad corneal, hay menos de estas células que se activan y por lo tanto se producen menos actividad cicatrizal. Esa es la razón por la cual el LASIK genera menos haze comprobado por confocal. Dime, Luis. No, qué interesantísimo. Oye, Manu, una cosa. Ahí justamente Carlos Blanco hace una buena pregunta ahí. Dime, ¿has tenido oportunidad de poder ver cómo se ven las partículas metálicas cuando existen? No. O sea, se ve con el confocal. ¿Y por qué esa brillantez? O sea, te entendí que es en el pliegue y todo, pero ¿por qué tiene que ser brillante? O sea, ¿qué reacción hay para uno ver esos puntos brillantes? Y no una Es línea, una sino puntos. excelente... La pregunta es buena, Luis. Lo que pasa es que como es in vivo, yo no puedo extraer la córnea y valorarlo histopatológicamente. Entonces, simplemente asumimos que al colapsarse la fibra de colágena, al hacer ese colapso de esa fibra de colágena, adquiere brillantez. ¿Me explico? Ya. Y es visible. O sea, como un reflejo. O sea, es correcto. Sí. Te recuerdo que por confocal solo podemos ver lo que brilla. Lo que no brilla no lo podemos ver, como el citoplasma de los queratocitos que antes de operarse no se ve. Y al operarse, cuando se activan, ya es visible por la activación del aparato de Golgi y la producción de colágeno. Entonces, realmente, esa es justo la segunda pregunta. ¿Cómo determinas tú por confocal qué queratocito está activado versus no? Cuéntanos un poquito de eso. Ahí tema, me regreso. Mira, a ver. En condiciones normales, pre-LASIK, ¿te fijas? Sí. Solo puedo ver los núcleos de los queratocitos. ¿Te fijas? Okay. ¿Listo? En condiciones de cicatrización se ven los núcleos y el citoplasma, ¿te fijas? Núcleo, 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 núcleo. Pero vemos las prolongaciones citoplasmáticas. Y en condiciones de preoperatorios, solo vemos los núcleos y espacios vacíos. Es invisible el citoplasma cuando no está activo el queratocito. Buenísimo, buenísimo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Y aquí lo que vamos es a qué profundidad del estroma, a qué profundidad encontramos activación de queratocitos después del LASIK. Y es lo que es la que te digo, tanto en PRK, que eran 50 micras, ¿te acuerdas? Y 30 con mitomicina. En LASIK encontramos una profundidad de 22 micras, obviamente partiendo de aquí, porque el flap no se tocó con láser, y 16 al mes. Por lo tanto, hay menos profundidad de estroma con activación de queratocitos. Cicatriza menos profundidad de estroma en LASIK que en PRK. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Continuando. Hay una condición que no es cicatrizal, pero nos asusta un poquito a los corneólogos y a los oftalmólogos que hacen cirugía refractiva, que en toda mi carrera de 23 años de ser corneólogo, solo he visto 3 casos de Samsung Sara, de queratitis intersticial lamelar difusa. Esa queratitis intersticial lamelar difusa no es un proceso cicatrizal, pero hay células inflamatorias. ¿Cómo se ve por confocal? Evidentemente, cuando llegamos en el confocal y vemos la interfase, observamos esto. Si se fijan, son mucho más partículas que una interfase normal y no son tan brillantes, tienen los bordes atenuados y difusos. ¿Se fijan? Se sabe que el Samsung Sara son células inflamatorias que produjeron una reacción, valga la redundancia, inflamatoria en la interfase del flap corneal. Hay varias teorías. Una de ellas es que en el lavado que hacemos después del LASIK, tenemos un retroflujo del fondo de saco en el cual la toxina del estafilococo se queda dentro de la interfase y genera esta reacción inflamatoria. No en todos los pacientes es rara este efecto secundario, pero así se ve por microscopía confocal. Lo quise poner como reacción inflamatoria y no como un efecto cicatrizal, pero realmente es raro. Yo no sé cuántos hayan visto, José o Luis, casos de Samsung Sara ustedes.
Oye, la verdad que me hubiera querido, encantado si tuviera tu confocal. En ese momento tuvimos una racha, ¿ya? Importante, y bueno, no teníamos el confocal, Pero bueno, pero sí hemos visto varios pacientes con eso, ¿ah? Es como, para nosotros, como un TAS, pero de córnea. es correcto. Es una reacción inflamatoria desmedida e inmediata. Es correcto. Nada más que no en el segmento anterior, sino en la córnea. Yo he visto 3 casos en todo lo que haciendo cirugía refractiva, imagínate. Y uno de ellos le puede hacer confocal, por eso lo tengo un caso. Y, Pero bueno, y, y mira, lo que pasa es que esas imágenes para ti son tu día a día, ¿sí? Y claro. ahí en Sara, ¿qué es lo que qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que te llama la atención? Bueno, ¿La inflamación cómo la ves? de Sí, entrada que son muchísimas partículas comparadas con una zona de retracción normal, exacto, y te ¿ya? fijas, como esta. ¿Te fijas? ¿Cierto? ¿Cierto? Aquí hay unas cuantas partículas y les pruebo después. Si tú comparas esta, vámonos otra vez al Sands of Sahara, son muchísimas partículas y si te fijas, Y haznos recordar, ¿qué tamaño estás midiendo ahí? eh, las partículas en la interfase del ASIC No, más o menos ese vienen como... cuadradito que estamos viendo. ¿Qué área estás Acá, midiendo estamos con hablando nosotros de aproximadamente 300 por 250 micras. 300 por 250 micras? 300 por 250 micras con el equipo que yo Perfecto, tengo. Con el equipo perfecto, que tenemos en el perfecto, Hospital de la Ceguera. perfecto. Varía de equipo a equipo. Entonces, imagínate, estamos hablando que estas pueden haber medio entre 3 y 5 micras de diámetro. Y si te fijas, los bordes se Ah, pierden. No son tan brillantes como las partículas normales del ácido. ¿Qué debe haber por aquí? Pero tenemos muchas células inflamatorias en ello. ¿Mm? vamos. Bueno, continuando aquí, si se fijan, cambiamos ahora a otra técnica quirúrgica que está en boga, que tiene un fundamento teórico muy bueno, en el cual hacemos 2 interfaces. Primero que nada, nos vamos mucho más profundo que un láser, tomando en cuenta que se respeta supuestamente la parte anterior que tiene más población de queratocitos y fibras de colágeno. Segundo, tenemos 2 interfaces. En el SMILE vamos a irnos más profundos, a generar una interfase anterior, una posterior. Vamos a disecar esta interfase manualmente con un instrumento, esta otra interfase manualmente, y vamos a extraer este pedazo de estroma con un pocket. ¿De acuerdo? Lo sacamos mediante un pocket y estas 2 interfaces se van a juntar. Y extraemos, en vez de evaporar este tejido, se extrae mecánicamente y se junta esta interfase con esta interfase. Variantes con el ASIC, primero que uno, no se evapora el tejido con Excimer láser. Número 2, hay 2 interfaces, hay una disección mecánica de ambas interfaces y una extracción de tejido y, consecuentemente, la unión de las interfaces. Así funciona el SMILE. La forma de compararlo más fácil es ver las diferencias entre el SMILE y el ASIC. Y también hicimos algo parecido sobre eso. Estamos en esto. Recordemos otra vez el ASIC, ¿se acuerdan? Tenemos solo una interfase, aquí está, Sí. y la interfase que tenemos normal, ya sea en microcartomo y en láser de femtosegundos, con esas micropartículas muy pequeñas, ¿se acuerdan? Lo que ya platicamos. En el SMILE tenemos 2 interfaces y una extracción de tejido por un pocket. Y la unión final de estas interfaces. ¿Qué hicimos ahí? Bueno, valoramos 26 ojos de 13 pacientes. Se les hizo SMILE, se hizo microscopio confocal, ya lo saben, con el equipo que tenemos, se hizo preoperatorio y al mes del postoperatorio, y evidentemente analizamos con el mismo software que hemos analizado todos los estudios el NADIS, que es el que tiene el sistema NIDE que confocal, ¿de acuerdo? ¿Qué evaluamos? Se evaluó la interfase, ya cuando están estas 2 juntas, cuando se extrajo el pocket, se comparó el lentículo planeado contra el lentículo medido. ¿A qué me refiero yo con esto? Si yo mido la paquimetría, porque no toco el epitelio, el espesor entre el epitelio y el endotelio, lo cual lo puedo hacer con el confocal, previo a la cirugía, tengo este estroma. Si yo mido la paquimetría después de extraer este estroma en el SMILE, quiere decir que tengo la paquimetría ya sin este tejido. Por lo tanto, esa resta
entre paquimetría preparatoria contra postoperatoria, me tiene que dar el mismo espesor de flap del lentículo planeado. O sea, el aparato me va a decir, vamos a quitar tantas micras de estroma. Eso quiere decir que tantas micras tengo que tener menos de paquimetría cuando yo hago la comparación pre contra post. Y fue la forma con la cual intentamos explicar si el lentículo planeado era igual al lentículo medido. Eso quiere decir que el aparato me va a decir que va a quitar tanto estroma, a ver si es cierto. A ver si es correcto y si es seguro lo que me está diciendo el aparato. ¿De acuerdo? Y también evaluamos la profundidad de la interfase. Nos referimos a esta, porque estos dos van a pegar. ¿A qué profundidad dice el equipo que va a ser la primera interfase? Para saber si la profundidad que me está diciendo es la correcta. Y lo evaluamos, obviamente, encontrando la interfase, que se juntan las dos. Y los resultados fueron los siguientes. Primero que nada, aquí me pongo un poquito de abogado del diablo. ¿Se acuerdan, Luis, José, todo el auditorio, que en Smile nos decían que como era tan profunda la primera interfase, no íbamos a tener pérdida del plexo nervioso epitelial? Pues sí, no hay plexo. Al mes del posoperatorio no encontramos plexo nervioso epitelial en la membrana de Bowman, igualito que en el ácido. Eso que sí, que los nervios que entran por aquí, anatómicamente, van hacia arriba y generan el plexo nervioso, aunque los decapites abajo, es lo suficiente para perder completamente el plexo nervioso epitelial. Por lo tanto, el ojo seco va a ser igual en LASIK que en Smile. Hablando únicamente de los hallazgos por microscopio focal, y ahí sí estoy siendo un poquito abogado del diablo, porque una de las ventajas que generaba el Smile era que no perdíamos esto. ¿Pero qué creen? Sí lo perdimos. Importante, Manuel, escúchame. Esto es interesante. O sea, tú por confocal estás demostrando que se pierde el plexo nervioso con un Smile. Mi pregunta es, en ese rato, o sea, se pierde, tú estás midiendo por detrás de la nueva cicatriz, por delante o en los dos lados, por delante y por detrás, no hay plexo nervioso. No, el plexo nervioso es subepitelial, Luis. O sea, acá, el que está inmediatamente por detrás del epitelio. Ok, estás hablando subepitelial, o sea, esa área, adiós. No adiós, hay después de Smile. Igualito que en el ASIC, ¿te acuerdas? La neuropatía, la epitelopatía neurotrófica, igualito. Interesante. Igualito. Entonces, los promotores del Smile decían, una ventaja es que no se pierde el plexo nervioso subepitelial, o sea, inmediatamente por debajo, porque es muy profundo el corte. Pues sí se pierde. Este es preoperatorio, este es postoperatorio, no hay plexo nervioso subepitelial. Igualito que en el ASIC tenemos la misma condición de ojo seco por reflejo nervioso al correflejo de que tengo menos sensibilidad, produzco menos lágrima basal. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y ahí sí, en cuanto publiquemos este artículo, voy a tener un poquito de gente enojada, pero bueno, es lo que estamos encontrando por Confocando. Lo mismito que en el ASIC. Ahora, la otra situación. La interfase. Si se fijan, la interfase es más cruento. Los puntos hiperreflécticos son puntotes hiperreflécticos. Aquí tenemos dos casos. Y son más abundantes, ¿se fijan? Sí. Que lo que teníamos en el ASIC. ¿Se acuerdan? Muy poquitos contra bastantes. ¿Qué explicación podemos dar de esto? Primero que nada, hay dos interfaces unidas. Esta imagen es el conjunto de dos interfaces que se pegaron, ¿de acuerdo? Cuando quitamos este pedazo de estroma. Y dos, recuerden que hacemos una disrupción mecánica en las dos interfaces y luego extraemos mecánicamente por el pocket del colgajo, bueno, el pedazo de estroma. Por lo tanto, es menos fino una disección de dos interfaces que un corte de un microcromo o un femtosegundos en una sola porción. Por lo tanto, tenemos fibras de colágeno más gruesas colapsadas en Smile que lo que tenemos en una cirugía de láser, ya sea convencional con microcromo o con láser de femtosegundos. ¿Preguntas por aquí? O sea, ahí, y por favor, mira, estamos con varios colegas. El que quiera levantar la mano y sacarte el jugo a ti, Manuel, porque así nomás no se ven estas cosas, por favor, pregunten o está abierto, ¿sí? Claro. O sea, tú dirías que o sea, ahí puede ser unión de dos cosas. Una, porque es una, vamos a ponerle así, una cicatriz de una doble interfase. Y dos, definitivamente también hay mucha más manipulación que sacar ese tejido manualmente que un láser. Es correcto. Correcto. O sea, tú dirías que estamos viendo el efecto quizás de las dos cosas, ¿no? Ahí. Es correcto.
Yo digo que es un conjunto de las dos, ¿no? Porque tenemos una disección cruenta más la extracción de tejido y la unión de dos interfaces generadas por el femtosegundos. Entonces, realmente, yo me atrevería a decir que se ve más fino el corte en LASIK con femtosegundos y con microtomo que el que se ve en SMILE. Tenemos fibras de colágeno más gruesas, ¿se fijan? ¿Y en 14 ojos, 16 ojos, viste esto? Déjame revisar. ¿Cómo Sí, vamos? lo pusiste. Disculpa, lo que pasa es que... 26 ojos, 13 pacientes. 26. Sí. Manuel, una pregunta. ¿Hubo alguna relación entre la cantidad o la respuesta, digamos, en queratocitos, esta hiperreflectividad, con la cantidad de tejido resecado en el SMILE? O sea, que el lentículo fuera más grande o más pequeño, hubiese más o menos partículas. No, porque ahorita voy a ese pedacito, mira. Voy a ir en el lentículo medido. Fíjate, esa pregunta te la respondo con esto, mira. Aquí realmente esperamos encontrar poca activación de queratocitos porque no hubo una ablación con láser. Es una extracción manual. Sí va a haber cicatrización, pero la verdad, lo que me lo encubre un poco la interfase tan cruenta. Vámonos a la pregunta que me está haciendo. La medición. En promedio, de los 26 ojos, el lentículo planeado fue de 102.3 micras con esta versión estándar. Y el lentículo medido, o sea, la paquimetría pre contra post, fue de 104.2 con esta versión estándar. Si se fijan, no hay diferencia significativa y aquí hicimos una prueba paramétrica. Nuestra distribución fue normal. Por lo tanto, esto quiere decir que lo que dice el aparato que va a sacar de estroma, o sea, el lentículo va a medir exactamente lo que mide. Nuestra duda era, bueno, el aparato va a decir que va a sacar un lentículo de 102 micras. Vamos a ver si es cierto. No va a ser que lo saque de 130, 140, ¿me explico? Entonces, realmente con esto demostramos que sí, lo que extraemos de estroma es lo que me dice el aparato que va a hacer. Y sí, realmente, dependiendo de la cantidad de estroma que sacáramos, que realmente las variaciones eran muy pequeñitas, no vimos mayor o menor grado de partículas en la interfase, contestando tu pregunta. Hasta ahorita. No. Y siguiendo, la profundidad... Dime, Luis. No, una pregunta. Sí. ¿Quién es? Dime. Se explica en la gran mayoría de estudios de que el SMILE de menor ojo seco que el LASIK. Ajá. Debido, claro, al mes, aunque al mes tienen la misma pérdida de terminaciones nerviosas, casi todo, y existen metaanálisis y bastantes estudios que demuestran que el SMILE da menos ojo seco, o se recupera mucho más pronto. Eso es lo que yo creo que pasa. Eso es lo que yo creo que pasa, porque en el SMILE estamos entrando en la profundidad más baja. Sí perdemos plexo nervioso, pero tenemos algunas fibras que vienen por encima de la interfase. Entonces, yo lo que creo es que se recupera más rápido el ojo seco que en LASIK, pero sí se genera un ojo seco. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Ahora, déjame terminar con esto, porque también medimos la profundidad de la primera interfase. En lo que se basa el SMILE, y lo comentamos de ojo seco y todo esto, es que es más profundo que el LASIK, y se respeta más estroma anterior. Entonces, queríamos ver qué tan profundo es esto y si coincide lo que me dice el aparato que va a hacer con la interfase como la encontramos. Y en promedio, de esos 26 ojos, medimos que 113.7 micras con esta versión estándar de profundidad iba a ser la primera interfase la que el aparato me decía que iba a ser en promedio de todos los ojos, ¿no? Y lo que medimos en promedio fue de 120.5 y no hay diferencia significativa. Eso quiere decir que a la profundidad a la cual la base el SMILE, para apoyar un poco el SMILE, para que no me odien los que hacen el SMILE tanto, sí es correcto. Tanto la profundidad a la cual va a ser, tanto el espesor del lentículo planeado que va a ser el SMILE, coincide con lo que medimos después de hacerlo. Entonces, el SMILE sí es seguro en cuanto a profundidad y el espesor del lentículo. Sí se genera ojo seco, yo coincido, yo creo que es menos tiempo, porque hay algunas fibras que deben correr por aquí, ¿me explico? Y van hacia arriba. Y
Que se genere o no menos o más ectasia contra el LASIK, con confocal no lo puedo demostrar. Solo estamos ahorita platicando de cómo cicatrizan in vivo las diferentes técnicas quirúrgicas de cirugía refractiva. Y como conclusiones de las 3 técnicas que tocamos ahorita con sus variantes, podemos platicar que, bueno, el PRK y el EpiLASIK, que los junté todos acá, en los cuales quitamos el epitelio, ya sea mecánico, debridado o químicamente, y damos la ablación con láser, tenemos una profundidad de 50 micras más o menos de cicatrización, de activación de queratocitos. Si utilizamos mitomicina, nos baja a 30. Comparado con el LASIK, ya sea con microkeratomo o con femtosegundos, en los cuales solo tenemos 20 y tantas o 16 al mes, ¿se acuerdan? Menos activación y profundidad de cicatrización, pero tenemos una interfase. Y tenemos pliegues en ese plaque, micropliegues que pueden ser no representantes en la superficie epitelial. Y comparado con el SMILE, en el cual no hay una ablación con excimer láser, sino con femtosegundos simplemente se extrae mecánicamente un lentículo, se juntan 2 interfaces y tenemos una interfase más visible con confocal y con más partículas y de más tamaño comparado con la otra tipo de generación lamelar como es el LASIK, ya sea con femtosegundos o con microkeratomo, pero hay más partículas acá. Y es más profundo que la profundidad que generamos nosotros desde la interfase en un LASIK. Y, evidentemente, no hay profundidad de extracción de cristales porque no hay ablación con láser. Se extrae el lentículo en vez de evaporar. Estoy abierto a preguntas. Y te van a caer algunas. Venga. Vamos, ahí estamos. Algunas preguntas, mira, y por favor, tengan bien, escriban las preguntas y los que puedan hacer un comentario, por favor, comentarios. Oye, algo que justo Luis Fernando Saito ¿Sí? mencionaba de que, espérate, se me fue tu presentación. Ya, Luis Fernando preguntaba sí, de lo las que partículas, mencionaba, ¿no? Mira, Luis Fernando Saito dice, oye, ¿y has hecho alguna posibilidad, o también puede ser una sugerencia, de sensibilidad corneal en pacientes en LASIK versus SMILE, y yo diría, y versus un grupo control normal? Sería interesante porque podríamos ir viendo también sensibilidad. Si se pierde la sensibilidad, debería haber una pérdida en LASIK, debería haber una pérdida en SMILE, según tu confocal, ¿cierto? Podría haber una pérdida de sensibilidad también. Es interesante eso. Es correcto, se podría correlacionar, hacer una prueba de Pearson, por ejemplo, una prueba de correlación de Pearson para ver si hay correlación entre la sensibilidad corneal y la pérdida o el tiempo de pérdida de este plexo nervioso. Podría hacerse, no lo hemos hecho. Perfecto. Mira, otras cositas, estoy jalando lo del chat. Ya, ¿tienes idea? O sea, cuando haces el confocal, ¿puedes medir el espesor del epitelio? Daniel Sosa dice, si quizás hay un cambio del grosor epitelial después de cirugía refractiva, ¿eso puede hacer algún cambio en la medida del espesor? Sí. El epitelio se midió. Mira, déjame regreso un poquitín. Exacto. El epitelio lo medimos, si te fijas, con el confocal en este estudio de EpiLASIK. Acá está. En EpiLASIK, lo que queríamos hacer nosotros ¿sí? Bueno, déjate explico. Sí podemos medir el epitelio corneal, ¿de acuerdo? Y en este estudio que publicamos en 2012, lo que medimos fue desde las células epiteliales superficiales hasta el plexo nervioso epitelial o la primera capa de queratocitos, porque se pierde el plexo. Y ahí tenemos el espesor del epitelio. Y con esa medición epitelial demostramos que es más grueso el epitelio en el preoperatorio que en el postoperatorio de EpiLASIK. Por eso nuestra conjetura fue que posiblemente en EpiLASIK el epitelio no está vivo. Ese flap epitelial que se hacía, pues vale la pena hacer un PRK y no comprar un microatomo para EpiLASIK, que generemos un epitelio no vivo, porque hasta el mes es más delgado en micras, si se fijan, que el preoperatorio. Entonces la respuesta es sí puedo medir el epitelio. Incluso en LASIK se ha medido. En esta publicación de LASIK previa, posterior, miren,
Aquí la va a encontrar. Este es Steve Wilson. Es de Jay Ewing, esa publicación, déjame ver si la encuentro. No, creo que no la tengo aquí. No la tengo referida. Pero hay una medición de epitelio corneal en pre y post pacientes operados de LASIK. Y hay una variación pequeñita. Se cree que esa epiteliopatía neurotrófica expresada aquí por Steve Wilson, amigo nuestro, Luis, mira, acá está, déjame regreso, esta epiteliopatía genera un poquito de cambios epiteliales, no tan grandes como encontramos en el epilásico, pero pudiera ser que se disminuye un poquito ese espesor epitelial. Y sí, con el confocal puedo medir espesor epitelial porque mido desde el epitelio hasta el plexo nervioso. Yo puedo medir espesor de flap del epitelio a la interfase o espesor total de epitelio hasta el endotelio. Entonces sí puedo medir espesores siempre y cuando brillen las estructuras que quiero yo medir entre ellas. Y eso, ahí va la otra pregunta. Eso quiere decir que en el SMILE también encontrabas, por supuesto, estas estructuras que brillan y eso fue justamente el lugar donde tú puedes medir. ¿Estamos? Es correcto. Estandarizado por confocal, encontrar esas partículas significa encontrar la interfase. Ya sea LASIK con fetosegundos, LASIK con mecatomo o interfaces por lamelares profundas, endoteliales, partes endoteliales o inclusive el SMILE con sus dos interfaces. Otra pregunta. El doctor Richard Chusson está curioso también con lo del, en caso de crosslinking, igual que yo. ¿Sí? Cuéntame, ¿puedes tú ver justo esta línea de demarcación celularmente? ¿Qué viene a hacer? ¿Lo has hecho con confocal la línea de demarcación en post-crosslinking? ¿La encuentras? ¿No? Sí. En crosslinking, ¿Richard cómo se llama, doctor? El doctor Chusson. Doctor Chusson, mira, ya lo publicamos eso, no lo pude meter en esta plática porque tengo toda una plática de cambios cicatrizales secundarios a crosslinking por confocal, pero ya está publicado, me parece que en la revista española de oftalmología, búscalo como Early Change Confocal Early Change After Crosslinking, algo así, ¿me explico? En el PubMed y la encuentras. Y sí, lo que encontramos en crosslinking es la profundidad a la cual hay activación de queratocitos y sí encontramos una línea de marcación que se encuentra principalmente en el crosslinking epi-off. En epi-on casi no encontramos cambios por confocal. En cambio, en epi-off hay muchos cambios y mucha activación de queratocitos. Y sí, tenemos ahorita uno publicado y dos ya por publicarse, ya con, el segundo ya es con las tres, la comparación de las tres técnicas. Epi-on, epi-off y epi-on con iontoforesis. Y estamos comparando las tres técnicas por confocal. No lo puse en esta plática porque era cirugía refractiva, no crosslinking. Pero buena pregunta, doctor Richardson. Buenazo. Y búscalo, está en la revista española y en PubMed arranca la búsqueda como Early Confocal Findings After Crosslinking. Con que pongas eso, encuentras esa publicación. Creo que es de 2017. Perfecto. Dime una pregunta. Sí. Ahora, tengo entendido que Nidec ya no hace la producción de este confocal, ¿sí? Dime una cosita. Sigue, en este caso, Heidelberg tiene la opción para adaptarse al HRT3. Al HRT2 y al HRT3. Perfecto. Dime, ¿esa es la única máquina actual para hacer microscopía confocal? Es correcto. El HRT2 y el HR3 tienen la capacidad de ser confocal, pero tienen la desventaja de que no tiene el anillo que detiene a la córnea y tiene ese movimiento anteroposterior. Parece que Nidec quería sacar un Confoscan, yo uso el Confoscan 4, parece que querían sacar el 5. Habían detenido la producción, pero posiblemente nos dan la sorpresa sacar el Confoscan 5 y sería ventajoso para mí porque me lo compré en el hospital de nuevo. Y he intentado que me compre un HRT2 o un HR3 para tener este tipo de confocal. La gran ventaja de Heidelberg, sin hablar, no tengo ningún interés comercial en Nidec o Heidelberg, ninguno de ellos, es que las imágenes anteriores son muy buenas. Tiene una imagen anterior. El Heidelberg tiene una imagen con una calidad extraordinaria. La desventaja es que tenemos, como no es de contacto, no tiene el Z-ring scan que tiene el Nidec, que detiene la córnea, el movimiento anteroposterior generado por el latido cardíaco expresado en la arteria oftálmica
me da un movimiento de atrás para adelante de 80 micras. Por lo tanto, no puedo medir espesores con ese aparato. Puedo ver estructuras, pero no puedo medir espesores como los mido con el NIDEC de contacto. Ok, ok. Ah, está Los interesante. cruzo los dedos porque NIDEC me saca el Confoscan 5. Claro, claro. Porque realmente nadie lo hace con esta compañía italiana, ¿no? Sí, sí. Fortune Technologies. Ajá, ajá. Exacto. Ajá. Es correcto. Ya, dime una cosita. Voy a buscar más preguntas de aquí la gente. ¿Sí? Acá, y en queratocono, cuéntanos, en queratocono, ¿sí? Sí. O sea, clínicamente observamos los nervios corneales más fácilmente porque estos pierden la capa de mielina, ¿sí? Es una parte de la emprendedura. ¿Cómo Ajá. los ves tú en confocal? ¿Qué es la característica que ves de pacientes en queratocono con confocal? Ya lo que no es la charla, pero también no ya sé lo, qué es la charla. también Lo que ya pasa lo es que, publicamos, ¿eh? Eso ya, a está ver, también cuenta. publicado y se ven más gruesos. Pero no el plexo nervioso, los nervios estromales. Ese estudio lo hicimos pacientes normales contra pacientes con queratocono grado 2. Porque teníamos que estar seguros que era un queratocono. Y el grado 3 está tan cónico que no me sale nada del confocal. Entonces utilizamos grados 2 de confocal, luego grado 2 y grado 3, porque el 4 está muy cónico. Y lo que hicimos fue medir el espesor de la porción más gruesa y la porción más delgada de cada nervio estromal, en el estroma, o sea, por aquí. No el plexo nervioso, que son chiquitos. Y sí, los nervios estromales son más gruesos. Hubo una diferencia significativa y lo publicamos y tú puedes buscarlo también como nervios estromales, Stromal Corneal Nerve Findings by Confocal Microscopy. Está publicado. Ese debe ser más reciente, quizás 2019 o algo por ahí. Y ya está publicado ese. Si quieres, te pongo una charla de queratocono y cross-linking completa de confocal, pero es que es mucho el tema, ¿eh? No, escúchame, no, aguanta eso, guárdalo, porque justo les pasé la foto a una red de otros oftalmólogos y me dijeron, ¿dónde, cómo? Y están queriendo entrar y guarda esa. Porque tú debes tener una charla, por ejemplo, no sé, pues en infecciones, especialmente, bueno, en Catomueva ha tenido utilidad, ¿no? Sí. En varias cosas de aplicaciones de Aspergillus. No, guarda eso para después. Sí, porque mira, te pongo una plática completa de cross-linking y queratocono con confocal y tengo todo eso publicado y la tenemos en plática, pero me podría dar otra hora con eso. Bueno, una pregunta. Dicen acá, ¿existe alguna diferencia en el nivel de inflamación, a nivel, por ejemplo, también de activación de estratocitos con diferentes técnicas de PRK? ¿Se ha podido medir eso, por ejemplo, no? Justamente... Sí, solo lo medimos únicamente utilizando mitomicina contra sinmitomicina y epilasic. Ok, perfecto. Ok. ¿Estamos? Sí, la de Crosslink está que te pregunta la gente. Ese sí lo Te guardamos. tengo que dar esa plática entonces, Luis. Sí. Oye, y una cosita. Tú en estos momentos, o sea, en lugares de córnea, vamos a ponerlo de docencia. Tú estás pues ahí en ceguera, ¿sí? Sí. En lugares de córnea, utilizan regularmente, fuera que es tu juguete y tu hobby, ya. Pero como servicio de córnea, ¿lo utilizan regularmente y en qué lo utilizan regularmente el confocal? ¿En qué lo utilizo regularmente el confocal? Mira, sí. realmente estamos hablando de un aparato o de un equipo. Ahí me veo porque no sé si estoy en pantalla. No, está saliendo, creo, ya, ahí está. Ya estás. Estamos utilizando únicamente el confocal en situaciones de investigación. No estamos utilizando el confocal en características clínicas porque no nos da un diagnóstico específico. Claro. El confocal lo que hace es que nos da la pauta para hacer estudios de investigación con los cuales posteriormente vamos a demostrar situaciones clínicas como el loco seco, como la interfase, como la activación de la cicatrización de cratocitos, pero realmente no tiene una utilidad clínica. Si tú me dices, oye Manuel, ¿para qué parte clínica yo utilizo el confocal en la ceguera?
si me llega algún hongo, si me llega alguna cantamueva, me explico, pero realmente no diagnostico nada que no lo pueda hacer con una lámpara hendidura. Por eso no venden tantos confocales, porque no es un equipo diagnóstico, es un equipo netamente para investigación. Pero si te fijas, nos genera mucha herramienta para demostrar cosas clínicas. Lindo, en serio, en serio. Con esto acá no hay cuestión de que yo creo, no, ahí está. Claro, e in vivo. Y una cosa más, el campo es muy pequeñito, ¿sí? Sí. Si yo quisiera nuevamente ver ese paciente en un mes, por ejemplo, las mediciones que haces de una semana a un mes, ¿sí? ¿Cómo estamos seguros que estás en el mismo lugar? Bueno, es una buena pregunta. Fíjate, realmente con este tipo de confocal, con el NIDEC, con Sí. el confoscal de hendidura NIDEC, si no escaneas el centro, tu imagen es oblicua. Por lo tanto, está en el centro de la córnea. Yo no tengo la facilidad de hacer este movimiento con el lente, el cual sí lo hace el HRT2 y el HRT3 de Heidelberg. Tiene ese tildeo, meneo de la cabeza que puedo yo irme más a la periferia. Entonces, por lo menos puedo estar seguro que estoy en el centro de la córnea. El lugar exacto es imposible, pero el centro de la córnea sí con este estudio. Si no, me sale oblicuo. En la misma imagen yo tendría epitelo y estroma juntos. Por lo tanto, estoy oblicuo. Tengo que estar perfectamente perpendicular para que no tenga yo imágenes sobrepuestas. Perfecto. Mira, preguntan, si la diferencia de hallazgo con mitomicina tendría relación con un efecto antiinflamatorio en relación a lo que he encontrado, a ver, en SMILE, es así, no lo entiendo. A ver, la diferencia de hallazgo con mitomicina tendría relación con el efecto antiinflamatorio en relación a lo que he encontrado en el SMILE. Es que no es antiinflamatorio, realmente es anticicatricial. Sí, recordemos que los queratocitos son fibroblastos especializados para la córnea. Entonces, estamos inhibiendo esa cicatrización, esa activación de cicatrización para que el colágeno de cicatrizar. Entonces, realmente la mitomicina se genera como un medicamento que inhibe la cicatrización, no que disminuye la inflamación. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahí es cicatricial, no inflamatorio. El único ejemplo inflamatorio que pusimos en la plática fue el Sanzor-Sara. Ahí se hacen los inflamatorios. Lo otro es cicatricial. Entonces, si yo le pongo mitomicina a la interfase, digamos, por el pocket de un SMILE, lo que voy a hacer es que no se peguen las dos interfaces. Voy a inhibir la cicatrización entre ellas. ¿Ya me explicó? Entonces, si yo no tengo cicatrización, va a patinar. Igual si yo le pongo la interfase de un LASIK mitomicina, no se va a adherir, no va a cicatrizar ese flap corneal. Entonces, realmente la mitomicina es para que no cicatrice, no es para reducir la inflamación. Exacto, exacto. Pancho, si quieres, abre tu micrófono ahí. Debe estar por ahí. Nuestro querido Panchito Sánchez. Pancho, Oye, ¿cómo Manuel, estás? ahí que nos conteste. ¿Dónde estás, Francisco? Aquí en mi casa, en tu casa. Pues qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? ¿Bien? Oye, felicidades, está de cracks tu plática. Sí, linda. Oye, y tengo ahí una inquietud. Con los hallazgos de los fibroblastos activados y los nuevos tipos de colágena que se pueden presenciar después de una PRK, ¿existe correlación de estas estructuras, estos nuevos elementos, con escáter de la luz o dispersión de la luz? Bueno, realmente es una pregunta muy interesante. O sea, si tú tienes una interfase más amplia, como, ¿te acuerdas las interfaces que presenté alguna vez en córnea aquí en México, en ESCAR, ¿te acuerdas? De la interfase de la lamelar profunda con Big Bubble, ¿te acuerdas? Que eran muchas las partículas. Sí. En esos pacientes sí se generaba una refringencia mayor. Los pacientes que tenían lamelares profundas con Big Bubble, ¿te acuerdas? Que alguna vez me di también unos que hacíamos con una tira, ¿te acuerdas? Con un nylon, ¿te acuerdas? Esos pacientes tenían mucha interfase, partículas muy grandes, y esas partículas tan grandes generaban una luminosidad y refringencia. Por lo tanto, el paciente tenía menos visión. En estas partículas más pequeñas, tanto en el LASIK, inclusive con el SMILE, yo no creo que tenga una significancia refringente en cuanto a visión, como lo tienen las lamelares profundas de esa Big Bubble o esa que hacíamos con la cinta. Realmente yo creo que pudiera ser interesante,
pero no tienen la refringencia adecuada o tan grande como la tendrían las de Big Bubble profundas que hacíamos, ¿te acuerdas? Que ahí sí es la diferencia en calidad visual contra el penetrante, ¿no? Al final Totalmente. Eso alguna... una vez lo platicamos en ESCAS, ¿te acuerdas, Pancho? Claro. A ver, ahí me meto yo de metiche. Sí. Mira, una de las cosas justo, y Pancho ahí, ayúdanos, siempre, y eso los fastidiaba a los suelos residentes, ¿no? Era, oye, ok, la SIC me da ojos secos, ¿sí? Doctor, ¿y por qué le va a hacer la SIC que le va a dar ojo seco? Ok. ¿Alguien piensa en ojo seco cuando hacemos un trasplante penetrante? Cortamos todito los nervios, el 100%, 360 grados. Es correcto. ¿Cuántas veces vemos ojo seco? ¿Vamos? Yo les hablaba de ello que puede ser por realmente ya una secreción refleja del mismo hecho de los puntos y todo, que nos da una acción refleja y se nos da lagrimeo. Pero a ver, Manuel, cuéntanos un poco, la regeneración de nervios en pacientes post-trasplantes, es muy dispersa, es rápida, es lenta, ¿qué ocurre? Mediante microscopio focal se ha demostrado que tarda hasta 4 años en recuperarse todo el plexo subepitelial en toda la córnea. Entonces, realmente, odio esa pregunta no porque me la hagas tú, sino porque no tengo la más remota idea de cómo cómo contestarla. Realmente Oye, Pancho, no sé por qué. ¿Y tú qué piensas? Claro, ¿por qué no haber un ojo seco crónico y, ¿sabes qué? Y horrible para todos los trasplantes? ¿Por qué no? No tengo la más remota idea. Y sí, tiene idea, porque tú estás decapitando todos los nervios que existen. No hay nervios en un estroma corneal en meses, incluso a veces un par de años, al menos en su totalidad, en un trasplante de córnea penetrante o lamelar. Entonces, realmente sí hay ojo seco, pero no molesta tanto al paciente. Quisiera yo especular pensando en que son pacientes más sintomáticos los de LASIK porque exigen más y tienen menos problemática que un paciente que requiere un trasplante. Entonces quizás se queje más un paciente de LASIK que no tenía nada, ninguna sintomatología, que un paciente de trasplante que puede haber tenido una bulosa, que duele muchísimo, que puede haber tenido un rechazo corneal, que puede haber tenido una secreción corneal, que el paciente sabe que tiene una molestia per se. Quizá no haya tanta manifestación en cuanto al paciente tan exigente que es el de LASIK. Especulando, Luis, esa pregunta siempre me la hacen y cada vez que intento evadirla porque no tengo la idea. No tengo la más remota idea de por qué sienten menos. Ya, y Pancho, regresando a lo que tú comentaste, ¿por qué? O sea, exactamente, yo encuentro en mis DALC lindos, los DALC posoperados, perfectos, todo bonito, pero siempre cuando ya junto los números, la agudeza visual mejor corregida siempre es un poco menor que un penetrante también bien hecho. Yo estaba pensando que la superficie posterior o la curvatura posterior es mucho más distorsionada de un DALC que un trasplante penetrante, ¿ya? Pero estoy lucorando, o sea, lo que estoy haciendo es levantar justamente esos datos y verlos, ¿sí? Pero ¿qué piensas? No sé, Manuel, Pancho, ¿qué piensas de eso? Fíjate Mira, que... también hicimos un estudio de eso, también lo publicamos en lamelares profundas, pero con Big Bubble. Y hicimos una comparación de lamelar profunda con Big Bubble versus femtosegundos, que fue lo que platicaba ahorita con Pancho, que presentamos en Nescas, no me acuerdo, creo que en Berlín, Francisco, o no me acuerdo ya cuál de todos, presentamos eso antes de publicar. Y hubo mucha jiribilla cuando estábamos platicando, puesto que el alegato era ese. ¿Por qué tengo tan mala visión? Y la manera de explicarlo y las imágenes con focal era la refringencia tan alta que tiene la interfase y dos, que tenemos pliegues en el estroma profundo del paciente receptor. O sea, la adosión de ese lamelar contra, digamos, la parte profunda que se quedó el remanente corneal, al hacer esa adosión se generan pliegues, los cuales son imposibles de evitar y se ven por confocal y los medimos en ese estudio. Ya tiene varios años, pero también tendría que dar otra plática sobre ello, mi estimado Luis. También la tengo cargada. Oye, Pancho, ¿y tú qué haces? Fíjate, mira, nosotros hemos reducido el tamaño. Eso es un comentario. A ver, comenta. Fíjate que con los buenos amigos, los trainers de córnea, del Banco de Ojos ahí de Lions en Tampa, yo he hablado con algunos de ellos y les preguntaba yo también que qué opinaban del Big Bubble, ¿no? Se ven muy bonitos, pero al final del día, cuando revisan los números, la calidad visual es mejor en el penetrante que en el DSEC, perdón, que en el Big Bubble. Y efectivamente, lo que dice Manuel es que
pues existen ahí alteraciones en la interfase que él le llama, ¿cómo le llamas, Manuel? Al escenario óptico. Yo pienso que hace un scatter de la luz, porque no... Refringencia. De esa refringencia, yo pienso que hace un scatter porque la luz no está llegando nítidamente, porque la transparencia, que es lo que pasa con la catarata o lo que pasa con una nubécula en la córnea. Entonces, yo les preguntaba, oye, ¿qué opinas del Big Bubble a los colegas ahí de Tampa? Y me decía, ¿sabes qué? Para nosotros, en ese grupo de esa región de Florida, me decía, es que a mí le hago penetrante, ¿no? Sabemos que el penetrante ya ahorita, pues obviamente los endotelios van a durar entre 17 y 20 años, y con las nuevas técnicas del DIMEC o el DISEC, le cambio el endotelio y me quito de problemas, ¿no? O sea, realmente me voy a meter a una técnica tan laboriosa que pues un 20, dependiendo de la habilidad, se rompen la disección de la DSM. Y eso es lo que él comentaba, ¿no? Nosotros tenemos mejor calidad visual definitivamente siempre con penetrantes que con Big Bubble. Cierto. Y si mi córnea igual. va a fallar, y si mi córnea ópticamente va a fallar dentro de 20 años aproximadamente, que es el average de la sobrevida, le hago un DIMEC o un DISEC y no tengo problema. Es lo que es. Y bueno, Manuel, no me Claro. queda más que dar un aplauso y muchas gracias. Gracias a todos.